Debemos de terminar con la inseguridad, con la violencia. La población tomó las calles para protestar por los altos índices de violencia. México tuvo las mayores cifras de criminalidad en su historia en el primer trimestre del actual gobierno. ¿Tendrán éxito las políticas de Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra el crimen organizado? Bienvenidos a Yaniot PM. México sobrevive a una gran crisis de seguridad. Las políticas implementadas por los últimos presidentes no han sido suficientemente efectivas y cada día se pierden más vidas. Debemos de terminar con la inseguridad, con la violencia. La guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón registró cifras alarmantes de violencia, con más de 102,000 homicidios en su gestión. 6 años después, el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por la captura de grandes capos, uno de ellos el Chapo Guzmán. Pero esto no fue suficiente y el balance de homicidios durante su gobierno ascendió a 125,000. Durante los primeros 100 días del gobierno de López Obrador se reportaron 7,200 homicidios, un promedio de 93 cada día. Sin embargo, el presidente mexicano dice que los asesinatos no han aumentado. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por supuesto que sí. Yo tengo otra información. Nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Parte de la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador es impulsar planes sociales y constituir una Guardia Nacional cívico-militar. Heredó un país con las 15 ciudades más violentas del mundo y con un alto índice de asesinatos de periodistas. El estado de Guanajuato se posiciona en el primer lugar con 727 homicidios. Le sigue el Estado de México con 686, Baja California con 597, Jalisco con 576, Chihuahua con 477 y Guerrero con 393. Según Human Rights Watch, México es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. La corrupción en cuerpos de seguridad, la alta tasa de impunidad y la fragmentación de los carteles de la droga potencia la violencia en el país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, catalogó la situación como una emergencia nacional. ¿Tendrá éxito la Guardia Cívico-Militar propuesta por López Obrador? ¿Qué plazo se le debe dar al presidente para presentar resultados en su lucha contra el crimen? Se lo pregunto ahora a José Miguel Vivanco. Él es el director para las Américas de Human Rights Watch. Bienvenido a Yaniot PM, José Miguel. Gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer. Para comenzar, ¿en qué se diferencia la estrategia de López Obrador para combatir la violencia a la estrategia implementada por sus antecesores? Patricia, es muy difícil responder esa pregunta porque hasta ahora no hemos visto realmente una estrategia seria. Ese es parte del problema. Pareciera ser que el presidente López Obrador confía en que con su elección, simplemente su elección, termina, como lo repite constantemente, con la impunidad, con la corrupción, con la violencia y que las cifras son otras. La realidad lamentablemente muestra que las condiciones siguen siendo muy complejas, muy difíciles y muy violentas en México. Estos 4 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido de los más violentos. Las cifras realmente no mienten, los de homicidios dolosos, y se han ido extendiendo a lo largo y ancho de México. Ya no es un fenómeno que está circunscrito al norte de México, sino que hay una... En las mafias, en los carteles, hay un esfuerzo por descentralizarse, hay fragmentación y unas luchas por territorio y también hay una diversificación en los negocios. No es solo narcotráfico, está la extorsión, el secuestro. Y el Estado de México, el robo de gasolina. Y México sigue siendo un país con unas instituciones muy débiles para confrontar esto. Lo cierto es que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, y esto lo pude conversar con él directamente cuando era presidente, al igual que luego con Peña Nieto, se decía que la estrategia no era solo militar, sino también policial.
y que se iba a fortalecer una capacidad en las policías para desmantelar al crimen organizado y los militares debían hacer la tarea de derrotar a los carteles. Nada ha funcionado. No hay tal policía. Hoy día la Policía Federal en la práctica se le va a reemplazar por esta Guardia Nacional, que como tú bien decías, claro, y que tiene una estructura cívico-militar cuyo director aparentemente va a ser un militar que es en ejercicio, pero que va a pasar a retiro, con unos militares y marinos que van a tener un entrenamiento de semanas, sin mayores recursos, no hay un presupuesto que realmente esté a la altura de las necesidades. Da la impresión, Patricia, que hay mucha improvisación. Claro. El presidente pide, José Miguel, que le den 6 meses para comenzar a ofrecer resultados y esto sabemos que no es realista. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para que los índices de muertes violentas disminuyan en México? Mira, Patricia, yo creo que ya lo que tenemos en México, las revelaciones que además hizo Jorge Ramos en esa entrevista muy conocida con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, demuestran que las cifras están subiendo. Yo no creo posible que si las cifras han subido en estos 4 meses, vayan a milagrosamente disminuir en los próximos 2 meses. México, para poder avanzar en estas materias, requiere de una inversión muy seria de recursos humanos y materiales. La solución no es fácil. Sería injusto de mi parte insinuar que aquí hay una solución mágica que se puede implementar dentro de un plazo muy breve, como por ejemplo los 6 meses de lo que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es que no es serio hacer un compromiso, asumir un compromiso de esa naturaleza, porque lo cierto es que México realmente no cuenta con las instituciones básicas. La Fiscalía, por ejemplo, tiene digamos, un personal que no está capacitado para hacer las investigaciones, para desmantelar estas instancias. No hay un programa, por ejemplo, de protección de testigos. ¿Cómo puedes tú pretender desmantelar al crimen organizado, que es muy violento y muy poderoso en México, sin un fuerte programa de protección de testigos? Pero digo, un programa con los recursos que pueda realmente lograr resultados. Y protección de jueces. En Colombia se implementó esta justicia sin rostro que finalmente dio resultados en medio de esta guerra narcoterrorista. En México, José Miguel, se habla de 2.500 asesinatos al mes desde que López Obrador llegó al poder. Y bueno, la respuesta es compleja, tú lo has dicho, pero ¿por dónde comenzar? ¿Por ahí? ¿Por una reforma judicial? ¿O cuál deberían ser esos primeros pasos? Mira, Patricia, a mí me da la impresión que hay una cuestión central. Hay que definir si México está preparado y está en condiciones y está dispuesto a desmantelar el crimen organizado y al mismo tiempo ir contra los narcos, porque son cosas distintas, no es lo mismo. Una opción, digamos, militar de captura o descabezamiento de los principales capos, ¿no? Pero es que el narcotráfico y las mafias, los carteles, hoy día tienen una capacidad de penetración y de articulación en muchos sectores de la sociedad mexicana. Y eso requiere un esfuerzo, y tú lo has dicho, serio, como el que se hizo en su momento en Colombia, en los 90s en Colombia. Pero es un esfuerzo que toma años y que hay que asumirlo con seriedad, con rigor. Parte del problema, Patricia, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le formulan estos problemas, cuando le presentan estos problemas, intenta dar tranquilidad sobre la base de algunos eslogans, ¿no? Y con la presunción que con la llegada de él al poder, las cosas van a cambiar. Y cuando él critica el pasado, normalmente la explicación que él ofrece, y yo lo he podido presenciar, incluso ante la fuerza pública, ante los militares, es que las razones, los principales males de México se deben a un problema, al neoliberalismo.
Lo ha dicho incluso en discursos ante las fuerzas militares. La razón por la cual se han cometido abusos, ha habido impunidad, ha habido errores, dice él, es porque han salido a defender un modelo neoliberal. Bueno, pues bien, él lleva 4 meses, se supone que lo que él promueve no es neoliberalismo, y sin embargo la situación continúa y empeora. Creo que siguen aumentando. Así es. Ahora, ya está demostrado, por lo menos durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, que la militarización, la respuesta represiva no funciona, que esa violencia dispara mayor violencia. ¿Cómo responder a una población que apoya mayoritariamente la respuesta militar y esas políticas represivas? Estaba leyendo una encuesta del Latinobarómetro que el 61% de los latinoamericanos apoya este tipo de estrategias de mano dura. Y hay solo que mirar la elección de Bolsonaro en Brasil para entender las razones de su victoria. Mira, esa es una de las grandes... yo diría, uno de los grandes dilemas y dificultades hoy día en América Latina. Y es el surgimiento de líderes populistas que con demagogia ofrecen soluciones a problemas que son reales, porque el problema de seguridad que sufre México o Colombia o Brasil no son ficticios, son reales. Pero... la opción que normalmente se les da es la de la mano dura. Hasta ahora, y hay que reconocerlo, López Obrador no habla de mano dura. Él habla más bien de que estos problemas se van a resolver porque él, como jefe de Estado, tiene una visión distinta de la seguridad. El problema es que hasta ahora no hemos logrado comprender realmente cuáles son sus prioridades, cuáles son los recursos que está dispuesto a invertir en esta materia. ¿Y en qué se diferencia? Y esta es la gran interrogante, claro. Su opción, su estrategia, de las opciones que han implementado los gobiernos anteriores. Porque aquí hay una cuestión de lógica elemental. Si uno sigue adelante implementando una línea de trabajo que es esencialmente militar, me parece que es irracional pretender que los resultados sean distintos. Vamos a tener exactamente los mismos resultados. Claro. Ahora, tú lo mencionabas hace poco, a una ciudad como Medellín, en Colombia, le tomó más de una década dejar atrás esa situación de violencia que la convirtió en la ciudad más violenta del mundo por mucho tiempo. ¿Qué se puede implementar que haya sido efectivo en otras partes del mundo? Por ejemplo, en Medellín o incluso en una ciudad como Nueva York, en las épocas en las que el alcalde Rudy Giuliani estuvo al frente de la ciudad y además que estuvo asesorando a algunos gobiernos locales allí en México. ¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales? Hay que entender, Patricia, que estos problemas de seguridad son esencialmente problemas que deben ser resueltos por la vía de una política policial, acompañada de la mano y muy de cerca de un trabajo judicial, claro. Que pueda con rapidez, con energía y con eficacia. Y por cierto, dentro del Estado de Derecho, no por fuera del Estado de Derecho, lograr desmantelar, capturar, procesar y reducir la violencia con la confiscación, por ejemplo, de los bienes, la doctrina de la extinción de dominio, que es una doctrina que prácticamente tiene su origen en Colombia, donde se ha logrado en la práctica terminar en buena parte con los testaferros famosos, claro, o sea, claro. Estos señores que son los... formalmente los titulares de ciertos bienes, pero que están escondiendo los bienes y los recursos producto de la corrupción y de la violencia de los capos, del narcotráfico, de la droga. Lavan el dinero sucio. Así es. Mira, requiere de un esfuerzo en materia justamente de lavado de dinero, de capturar y poder congelar cuentas, poder infiltrar con capacidad estas mafias. Y testificar contra ellas para poder desmantelarlas. Debe haber unos incentivos incluso judiciales para la cooperación judicial, para la delación. Creo que se puede aprender muchísimo de los esfuerzos serios que se han hecho en Colombia. Por cierto, no es un modelo perfecto, pero efectivamente allí se impulsó con mucha fuerza
durante los 90s, con el general Rosso José Serrano y el general Óscar Naranjo, una profesionalización seria de alcance nacional de una policía única. En México existen más de 3.000 policías, fuerzas policiales entre las municipales, las estatales, por cierto, la Policía Federal. Hay un desorden, una falta realmente de objetivo común. Y todos sabemos que las policías, especialmente las municipales y también las estatales, han sido penetradas por las mafias. Claro. Por eso es que justamente se opta por la solución más sencilla, que es dar una especie de apariencia de seguridad, recurriendo al ejército, con presencia en las calles, con batallones prácticamente sitiando algunas de las ciudades, pero sin realmente capacidad para infiltrar y para penetrar estas mafias. José Miguel, ya para terminar, ¿es una exageración decir que de no controlarse estas cifras enormes de homicidios, de crímenes violentos en México, eso combinado con la problemática de inmigración, de pobreza, de impunidad que hemos hablado, México está camino a convertirse en un estado fallido? Mira, yo no me atrevería, Patricia, a hacer ese diagnóstico aún, pero sí creo que lamentablemente México, en los últimos 2 sexenios, el récord de México desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista de seguridad, es deplorable, realmente deplorable. Y los abusos, la violencia, los índices de violencia son realmente algo que nunca se vio antes en México y que son probablemente de las cifras más altas en América Latina, las cifras de personas desaparecidas, de ejecutados, de torturados, tanto por miembros de los carteles como agentes del Estado. Y todo eso en un clima de impunidad total. Para cambiar esa realidad hay que hacer un esfuerzo serio. Y todavía no sabemos realmente lo que tiene en mente, lo que tiene planificado el actual gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran comunicador, pero en los hechos no ha hecho una oferta seria, una oferta rigurosa, que pueda tener una mínima credibilidad para abordar los problemas de seguridad de México. José Miguel Vivanco, gracias por acompañarnos esta vez en Yaniot PM. Al contrario, un placer estar contigo. Él es José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Los mexicanos quieren resultados para su problema de violencia. Cuanto antes, mejor. Pero como el mismo presidente López Obrador ha dicho, México es un país de víctimas. El presidente dijo que en 6 meses mejorarían las condiciones de seguridad y eso no es realista. Ni siquiera ha comenzado a operar esa Guardia Nacional que ha propuesto, esta nueva fuerza para prevenir y combatir el crimen. La estrategia tiene que ser integral, pero hay 2 elementos que son una realidad. Como ya se demostró durante los gobiernos pasados, la violencia no se combate con más violencia, genera más violencia. Y las soluciones no son rápidas, requieren de tiempo, de años, porque eso implica recursos en educación, en fortalecimiento institucional, recursos en capacitación, en inteligencia, reformas judiciales que disminuyan la impunidad. Se requiere de inversión y presencia del Estado en zonas olvidadas y generación de empleo y oportunidades para los más jóvenes. Son estrategias a largo plazo que necesitan de un consenso nacional y de la colaboración de una ciudadanía que también necesita urgentemente volver a confiar en sus autoridades. Los invito a que sigan este y otros desarrollos noticiosos en univisionnoticias.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición de Yaniot PM.